las prendas que llevaban, las derriten, las funden y hacen un ídolo, para que te des cuenta qué pueblo de cabeza dura. Los acaba de sacar Dios a la libertad y este pueblo sigue todavía con su contaminación, con su mente contaminada, creando ídolos como los que había visto en Egipto. En Egipto casi todos los dioses tenían una parte animal, aunque algunos tenían una cabeza humana, toda la otra parte era animal, como el dios Apis, que tenía forma de buey, como el dios Sobé con cara de cocodrilo, la diosa Bastet con cara de gato, la diosa Tahueret con cara de hipopótamo, la diosa Vaca, la diosa Hathor, en fin. Entonces se les ocurre hacer un ídolo. Y por supuesto cuando baja Moisés queda muy molesto y rompe las tablas como diciendo, ¿de qué sirve que yo les traiga esta ley si ustedes están cerrados a este tipo de cosas? Más adelante Dios le va a decir, ten calma, y le da nuevamente unas tablas para que se las lleve al pueblo. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué antes de llevarlos a la tierra prometida, Dios les entrega este mandamiento? Estos mandamientos, mira, por lo siguiente, porque la libertad, que es un don maravilloso, pero también implica un compromiso, la libertad sin conciencia, la libertad sin responsabilidad, la libertad sin sabiduría, se puede convertir en una maldición. Imagínate un muchacho que sin conciencia, sin sabiduría, tiene la libertad de subirse a un auto alcoholizado, de subirse a un auto el drogado, de subirse a un auto y pisarle el acelerador hasta 300 kilómetros por hora en un lugar donde hay peatones, donde hay una escuela para niños, etc. O imagínate una persona con libertad, pero que no sabe el valor de las cosas, cuando un día descubre la caja fuerte de los papás abierta y entonces le ocurre sacar el dinero que se le pega la gana para hacer una fiesta o para irse de parranda. La libertad sin responsabilidad, sin conciencia, es algo muy delicado. Por eso, si tú eres papá o mamá, estoy seguro que tú no le das a tus hijos la libertad cuando no tienen la responsabilidad. Les das a tus hijos la llave de la casa cuando no son responsables. Les das a tus hijos la clave de tu NIP, de tu tarjeta, cuando no son responsables. Yo creo que no. O si tú eres jefe de alguna empresa, ¿le das a tu empleado la libertad sin ninguna responsabilidad? Claro que no. Por eso Dios dice, antes de darte la tierra prometida, tienes que aprender a tener estas leyes en tu mente y después en tu corazón. Grábatelas primero en tu mente y después velas pasando a tu corazón. Primero las tienes que tener aquí y después aceptarlas como algo tuyo, algo bueno para ti. Porque en estos mandamientos, si bien es cierto que el primero indica, a ver, ¿por qué tienes que cumplir estas leyes? Porque hay un Dios que busca lo mejor para ti. Porque hay un Dios que quiere que tengas lo mejor. Así que si tienes que creer en este Dios que busca lo mejor para ti, cree también que estos mandamientos son buenos para ti. Y por lo tanto, no te desfíes, no te confundes de lo más importante. Y estos mandamientos, si pones atención, ¿a qué se refieren? Honra a tu padre y a tu madre. Ah, caray, es que en Egipto los hijos, ante tanta esclavitud, donde convivía la gente mezclada, donde había hacinamiento, no había respeto hacia los padres, no había respeto entre los hermanos. No robes, en Egipto se robaban entre uno y otro hebreo. No calumnies, no levantes falsos testimonios, con tal de obtener algún beneficio. Entre los hebreos se levantaban falsos testimonios, se quitaban a la esposa, se mentían, en fin, todos estos mandamientos que tenemos hasta el día de hoy, ¿en favor de quién eran? En favor del pueblo, en favor de cada uno de los hebreos. Respeta tu cuerpo, respeta tu familia, respeta la verdad, respeta el buen honor de las personas, respeta la pareja. Fíjate, estos son elementos básicos que ahora en cualquier cultura, en cualquier civilización, los cumplen. Así que Dios quiere que el pueblo tenga primero en su mente y en su corazón estas leyes.
Y después Dios permitió que las tablas se hayan perdido, porque en un momento determinado, cuando iba a ser destruido Jerusalén, aquellas tablas desaparecieron. Algunos dicen que se encuentran en Egipto, que fueron llevadas allá para esconderse cerca de la isla elefantina, pero si no se encuentran estas tablas, lo importante es que ya están aquí y acá. Por eso Dios permitió que desaparecieran, porque lo que Dios quiere no es que estén escritas. ¿De qué sirven unas leyes escritas en una piedra, verdad? Unas tablas de piedra, si no están escritas aquí y aquí. Las leyes son para entenderse, para vivirse, para cumplirse. Ahora, vamos a este punto importante. La libertad sin conciencia no está completa. Pero como el pueblo era muy duro, como no fue fácil que el pueblo aceptara estas leyes y seguían todavía viviendo un poquito, luchando unos contra otros, Dios les vuelve a insistir una y otra vez a través de Moisés que cumplan con estas normas. Y algo importante que tengo que decirte es que antes de que los hebreos llegaran al Sinaí, no podemos decir que eran realmente un pueblo. Eran una aglomeración de personas con un mismo ascendente. Todos eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es cierto, eran descendientes de la misma sangre, si tú quieres, pero no tenían conciencia de pueblo. Porque para tener conciencia de pueblo se necesita tener ideas en conjunto. Y no tenían mandamientos en conjunto. Y estas tablas de la ley van a permitir que el pueblo, bueno, no el pueblo, que esta muchedumbre empiece a tener conciencia de ser un pueblo. Y esto significa, vamos a trabajar todos juntos. Vamos a caminar por el desierto todos juntos. Nada de que yo me voy por mi lado, yo no me llevo con fulanita de tal, yo me voy con perenganita de tal. No, Dios va a hacer que poco a poco vayan teniendo conciencia de pueblo para que luchen juntos por su bienestar y por su bien. Y esto es muy importante en todo tiempo. Por eso, cuando un gobernante, una familia, un líder, lo que hace es dividir al pueblo, lo que está haciendo no es nada bueno. Porque el pueblo de la desunión puede tener cosas positivas. ¿Cómo va a estar un pueblo fuerte para enfrentar al enemigo si está desunido? Por supuesto que no. Por eso incluso en los medios de guerra lo que se hace es busquen de qué manera se divide al pueblo, al enemigo, para que así podamos atacarlo y vencer más fácilmente. Por eso vuelvo a insistir, si un líder está invitando a que el pueblo se divida, desconfía de él. Si un padre, una madre de familia invita a la división de la familia, no es correcto. En cualquier grupo lo importante es la unión y no la división. Poco a poco el pueblo va a ir teniendo esta conciencia, pero de repente hay personas en este pueblo que van a empezar a estar moleste y moleste a Moisés y estarse rebelando contra Dios, porque por supuesto el desierto implica ciertas situaciones de límite. Por ejemplo, no hay el agua que uno quisiera, no están los alimentos que uno quisiera. Es decir, hay cosas de este tipo, pero ¿qué? Se está teniendo la libertad. Fíjense, a mí me tocó visitar uno de estos países europeos después de que habían pasado por esta etapa lamentable de comunismo. Y en una ocasión estaba platicando con una persona y me decía, mire padre, la verdad, aunque en este momento estamos viviendo situaciones muy limitantes, es preferible tener incluso a veces no lo necesario para comer que la esclavitud, que la falta de libertad que teníamos antes. Fíjense, esta persona valoraba lo que era la libertad. Y en cambio, gente del pueblo hebreo no valoraba la libertad, como que les importaba más medio comer bien allá en Egipto, aunque los maltrataran, aunque los trataran mal.
a tener la libertad completa. Y en una de estas circunstancias va a haber un momento de rebelión de esta manera. El pueblo empieza a hablar mal de Dios, el pueblo empieza a hablar más mal de Moisés, y Dios va a hacer que aparezcan unas serpientes y empiecen a morder a toda la población. Y cuando empieza a pasar esto, pues mucha gente empieza a morir. Moisés clama y le dice a Dios, Dios mío, perdónalos, ¿qué hacemos? Y fíjense bien, Dios le va a pedir a Moisés que haga una imagen. Y esto lo quiero resaltar porque algunas personas dicen, está prohibido hacer imágenes, eso lo prohíbe Dios. A ver, no. La prohibición de Dios no es hacer imágenes, sino confundir las imágenes como si fueran Dios. Ese es el problema. Es, por ejemplo, esto yo sé que es una obra artística hecha por algún pintor ortodoxo con la Virgen María, el Niño Jesús y San José, pero yo sé que esto es de madera. Yo sé que esto es hecho por manos humanas, una mano hermosísima que sabe pintar excelente, pero yo no creo que esta sea la Virgen María. Esta es la imagen de la Virgen María. La Virgen María está en la presencia de Dios. Yo cuando quiero hablar con la Virgen María, no pienso que esto que está aquí pintado me esté escuchando. No, yo cuando hablo con la Virgen María, a través de esta imagen puedo recordarla, pero cuando me dirijo a la Virgen María o a Cristo o a los santos, me dirijo hacia los únicos que son verdaderos, que están allá con Dios. Así que si yo hago una imagen, no estoy cometiendo ninguna cosa negativa. Lo negativo sería si yo creo que esta imagen es Dios, entonces estoy convirtiendo esta imagen en un ídolo. Y esto no es correcto. Convertir imágenes en ídolos no es correcto de ninguna manera. A eso se le llamaría precisamente idolatría. Aquí yo tengo varias imágenes, pero por ejemplo esta imagen de Cristo, yo no creo que sea el Cristo verdadero. El Cristo verdadero está en la presencia de Dios o está en la Eucaristía. Esta imagen me ayuda a recordar que Cristo murió por mí en la cruz. Y trato de que sea una imagen bella, digna, pero el problema no es hacer imágenes. El problema es creer que la imagen es Dios. Y por eso hay una gran diferencia entre adorar imágenes, que significa creo que esta imagen es Dios, o venerar imágenes, que significa a través de esta imagen yo adoro al único y verdadero Dios o venero a los santos. Bien, pero esto precisamente se puede sacar de este momento que te estoy mencionando. Si Dios le había dicho a Moisés en el Decálogo, en los 10 mandamientos, no adorarás imágenes, si fuera no harás imágenes, entonces la gente diría, ¿cómo que Dios le prohibió a Moisés hacer imágenes y ahora le está pidiendo que haga imágenes, que haga una serpiente? ¿Cómo es posible? No, precisamente porque Dios no está en contra de las imágenes, sino está en contra de que se adore a las imágenes. Ahora, incluso las imágenes pueden tener distintos simbolismos. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo te pregunto, ¿qué significa una serpiente en el libro del Génesis? Ah, pues significa la maldad, significa el demonio. Sí, pero la serpiente no siempre significa la maldad o el demonio. Porque es cierto, la serpiente puede significar lo malo porque se arrastra siempre, porque nunca vas a ver una serpiente volando hacia el cielo, buscando lo más elevado. No, pero también fíjense que la serpiente puede significar la vida. ¿Por qué? Vean ustedes los signos de los médicos. Entre los médicos hay un signo que se llama, creo, el caduceo, no recuerdo exactamente bien, pero el signo de los médicos son unas serpientes. ¿Por qué? Porque la serpiente tiene la capacidad de estar bien tanto en la parte de los muertos, es decir, bajo tierra, como también salir de ahí y estar en este lugar de los vivos. Por lo que un médico puede hacer que alguien que ya casi está yéndose al lugar de los muertos salga de ahí. Pero también las serpientes pueden tener, algunas de ellas, un cambio interesante. Cada determinada época, hagan de cuenta que la capa de la serpiente, la piel de la serpiente, se pone como vieja
y se queda fuera. Hagan de cuenta, se separa la serpiente de esa capa, deja como la cáscara vieja y sale de ahí con una piel totalmente nuevecita, lo que hace que la serpiente también pueda significar la vida. Así que hay que tener cuidado en el mundo de los signos. Y ahí tengo algunos videos especiales sobre el mundo de los signos en el arte, puedes buscarlos en mi canal, pero aquí estoy diciéndote por qué Dios le pide a Moisés que haga una serpiente, si la serpiente era signo del mal. No siempre es signo del mal. Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y el que la vea y crea en mí, se salvará. Fíjense, aquí también nos queda claro esto. No es la imagen la mágica, no es la imagen la que salva, no. Es Dios con su poder, pero Dios necesita que cada persona tenga fe, que cada persona haga lo que le toca hacer. Si yo veo la imagen que sé que es signo de Dios y creo en Dios, no creo en la serpiente, y creo en Dios, me salvo. Pero si yo veo la serpiente y no creo en Dios, aunque esté viendo la misma serpiente que los demás, no me salvo. Y eso es lo que sucedió. La gente que veía la serpiente y creía en Dios, se arrepentía, se salvaba, y los que no, no. Por esta razón, hago un comentario también que nos lleva al Evangelio. En una ocasión, Cristo dice, así como Moisés tuvo que levantar la serpiente en el desierto, así también tendrá que ser levantado el Hijo de Dios. ¿Qué quería decir Cristo en ese momento? Que así como Moisés levantó una serpiente en un palo para que todo el mundo la viera y el que creyera en ella se salvaría, así el Hijo de Dios, te lo hago así visiblemente, tendría que ser levantado en la cruz para que todo el que viera a Él y creyera en Él se salvara, y el que no, no. Y de hecho, hay mucha gente que ve a Cristo en la cruz y no cree en Él. Se cierra la salvación. Ya no es cuestión de Dios. Ya es cuestión de cada ser humano, de su libertad, de su decisión. Y también esta frase puede significar que así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo de Dios va a ser levantado del sepulcro para resucitar. Pero vamos avanzando en este tema que es tan interesante. La mordedura de las serpientes vendrá también en el desierto, momentos de sed, y Moisés va a golpear una piedra y va a salir agua viva. Moisés va a hacer también que cuando el pueblo tenga hambre, caigan como pequeñas semillitas, vamos a llamarle así, que se encuentran en el desierto al amanecer y que al molerse se convierte en una especie de harina con la que se hace pan. Estas como semillitas hacen que la gente diga Manu, que significa ¿qué es? Y Dios les va a contestar, Moisés les va a contestar, es el pan del cielo. Es el pan del cielo. Y fíjense, en muchas ocasiones a Cristo se le compara con Moisés, porque hay ciertos paralelismos. Moisés le da al pueblo la ley, los mandamientos. Cristo nos viene a dar un nuevo mandamiento y la ley del amor. Moisés golpea la roca y sale agua viva. Cristo dice a la samaritana, yo soy el agua viva. Pero también de su costado sale agua que representa nuestra salvación y nuestro bautismo. Moisés le dio al pueblo el pan del cielo, el maná. Y Cristo dice en la sinagoga de Cafarnaúm, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, soy yo el que les da el pan verdadero. Cristo es el pan verdadero. Y por supuesto, así como Moisés lleva al pueblo por el desierto hacia la tierra prometida, también Cristo es el camino que nos va a llevar hacia la vida eterna, hacia la tierra prometida. Vamos llegando ya al final de este caminar desde Egipto hasta la tierra prometida. Esto lo vamos a encontrar, te lo recuerdo siempre,
en el libro del Éxodo. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, significa salida. Por lo tanto, nos habla de esta salida y estamos llegando ya a la tierra prometida. Todavía no llegamos. Ya se ve a lo lejos el río Jordán, que es la entrada a la tierra prometida. De este lado viene el pueblo, por lo que actualmente es Jordania, el desierto. Aquí está el río Jordán, y pasando el río Jordán, ya está lo que conocemos ahora nosotros como Israel o como Palestina, de acuerdo a cómo se quiera ver. Aquí está la primera ciudad pasando el río Jordán, que es Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo. Ya están ahí. Pero Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, aquí en Jordania, Moisés sube al monte Nebo y desde ahí Dios le va a mostrar toda la tierra prometida y se ve todos los efectos del río Jordán con su verdor. Ahí se va a ver Jerusalén, todas aquellas poblaciones, pero Moisés ya no entra. ¿Y por qué no entra? Bueno, pues porque Moisés ya han pasado 40 años y Moisés no entra porque también ha cambiado la mentalidad del pueblo. Fíjense, el hecho de que haya dos momentos en que el pueblo tiene sed y aparezca la voz de Dios que dice, haz algo ante la roca, pongan atención en esto, tiene una gran diferencia. En los dos momentos, uno y otro, uno casi al principio del desierto, otro casi hasta el final, el pueblo tiene sed. Y aunque hay rocas, la orden de Dios es distinta. Parece algo sutil, pero es muy interesante. En la primera parte, Dios le va a decir a Moisés, golpea la roca. Fíjense, golpea la roca. Esta roca representa de alguna manera también, por lo que les voy a decir, al pueblo. El pueblo es un pueblo duro, un pueblo salvaje, si quieren ustedes, y hay que ser a veces duros y salvajes como cuando se trata de domesticar a un potro salvaje, etcétera. Hay que ser duros y ya conforme aquel potro va aprendiendo a ser domesticado, ya no se es duro con él. Ya después el potro, basta que uno le dé la orden, hace lo que uno quiere. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, golpea la roca, Moisés golpea la piedra y sale agua. Pero de este momento a este otro que se menciona después, han pasado ya muchos años. Ya murió el papá, la mamá, quizás los abuelos que eran esclavos y que salieron así medio salvajes, y en el desierto, porque han pasado 40 años, ya han surgido nuevos niños que ahora son jóvenes, una nueva generación que ya no son tan duros, que ya tienen los mandamientos más cercanos a su mente y a su corazón. Y por lo tanto, en esta segunda ocasión, Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Fíjense, qué distinto acá, golpea la roca y acá, háblale a la roca. Por eso te digo que esta piedra significa el pueblo. Como diciendo, si al principio tuviste que ser duro con el pueblo, ahora ya no. Ahora ya se necesita una nueva pedagogía, un nuevo método, una nueva forma. Ya no son los mismos. Así como Dios se va adaptando a cada circunstancia, tú, Moisés, también te tienes que adaptar. No tienes que quedarte con la forma antigua. Tienes que adaptarte. ¿Y qué hace Moisés? ¡Paz! Golpea la roca. No sale nada. ¡Paz! Vuelve a golpear. Hasta que Moisés entiende y ya le habla a la roca y de la roca sale agua. Pero con esto Dios entiende que Moisés se ha quedado con ciertas ideas antiguas y que el pueblo ya no necesita a alguien que lo golpee, sino alguien que le hable. Es decir, un nuevo líder, un nuevo pensamiento, una nueva pedagogía y por lo tanto Dios le da el agradecimiento a Moisés que va a morir allá en las cercanías del monte Nebo o en el monte Nebo. No se sabe dónde quedó su cuerpo porque precisamente los judíos lo escondieron para que nadie le faltara
al respeto. Algunos dicen que para que el demonio no se lo llevara enojado por lo que había hecho Moisés. Hay muchas tradiciones y leyendas sobre esto, pero ciertamente no se sabe dónde quedó la sepultura de Moisés, como de otros también hombres importantes del Antiguo Testamento. Y entonces, antes de terminar su existencia en este mundo, Dios va a pedirle a Moisés que deje su liderazgo a un nuevo joven, a una nueva persona, a un joven que va a ser Josué. Y con esto estaría terminando el libro del Éxodo para comenzar una historia nueva con Josué, que ya va a ser parte de esta historia que se conoce como la del libro de los jueces. El libro de los jueces que continuará la historia del libro del Éxodo y de la cual yo te voy a hablar más adelante. Solamente quiero concluir diciendo, ¿te acuerdas lo que es la Pascua judía? Sí, el salto, perfecto. ¿Esto cuándo se lleva a cabo? La primera luna llena de primavera, correcto. Este acontecimiento, que sería semejante a la independencia de un país, y celebramos nuestra independencia cada año exactamente el día en que sucedió. En México gritamos ¡Viva México! En septiembre, etc. Los judíos también, como una norma, como una ley, celebran su independencia. La independencia de Egipto, cuando salieron de Egipto, y a esto le llaman exactamente la Pascua, en la misma fecha en que se llevó a cabo luna llena, tiempo de primavera. Por eso, como tiene que ver con la luna y con la primavera, esta fiesta puede ser movible. Y exactamente el día en que Cristo tenía que morir y resucitar, Dios quiso que correspondiera a la Pascua. ¿Para qué? Para que la muerte también, en el sepulcro de Cristo, se saltara de esta normatividad, porque todos los seres humanos morimos, y en ese lugar la muerte no venciera, sino que Cristo resucitara. Pero antes de que Cristo muriera, tuvo que celebrar la Pascua judía. La adelantó un día, en lugar de celebrarla el viernes, que era el día que se sacrificaba a los corderos, la adelantó un día para indicar que Él era el cordero. No se necesitaba un cordero sacrificado porque Él era el cordero que iba a ser sacrificado al día siguiente, el viernes en la cruz. Se iba a desangrar el viernes en la cruz. Y este cuerpo del cordero que iban a comer los apóstoles era Él, presente en el pan y presente en el vino. Por eso, en la última cena, Cristo utiliza elementos de la Pascua judía. Va a utilizar el pan ácimo, va a utilizar las hierbas amargas, va a utilizar el vino mezclado con agua y va a utilizar sobre todo el cordero, pero Él va a ser el cordero. Por eso, la Pascua judía prepara la Pascua de Cristo. Y en el caso de la Pascua judía, celebramos el paso de la esclavitud a la libertad. En el caso de la Pascua cristiana, celebramos el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, y es exactamente lo que estaremos celebrando en la próxima Pascua de Resurrección, que podemos celebrar todavía mucho mejor cuando tenemos estos conocimientos a través de estas pláticas que tú y yo, que ustedes y yo estamos teniendo, y precisamente por esta razón, en la vigilia pascual vamos a recordar este momento y también el Jueves Santo de la Pascua judía. El Jueves Santo se recuerda el ritual de la Pascua judía y también en la vigilia pascual se recuerda el paso del Mar Rojo cuando Dios permitió que el pueblo tuviera la libertad. También ahí hubo un paso por el mar, y de esta manera podemos hablar también de la Pascua. Espero que esta plática les haya gustado, les haya ayudado a comprender mejor. Compártanla con las demás personas. Si algo no entendió, escúchenla varias veces para que le puedan sacar el mayor provecho, y recuerden darle like también para saber que les gustó. Que Dios les bendiga y hasta la siguiente charla.